La toalla cayó al suelo con un golpe húmedo y suave. Alejandro se quedó congelado, con la respiración detenida. Marcos no dijo nada, pero su mano ya estaba en la muñeca de Alejandro, como si el gesto hubiera nacido del cuerpo sin pedir permiso. El vapor llenaba el vestuario, envolviendo los bancos metálicos y apagando el zumbido de fondo del extractor. Estaban solos. Marcos dio un paso. El agua aún le caía por los hombros, pero no se detuvo a secarse. Alejandro no se movió. La distancia entre sus pechos era mínima, pero suficiente para que el aire caliente entre ellos pareciera tener peso. Marcos dijo su nombre una vez. Sonó como una disculpa, o como un aviso. Miró de reojo hacia la puerta abierta, como si esperara fantasmas. Alejandro no se echó atrás. Entonces algo se rompió en los hombros de Marcos, una tensión antigua, como un nudo que por fin se rendía. Alejandro se agachó para recoger la toalla, pero los dedos le temblaban. No por nervios, era otra cosa. Era ese vértigo que se siente cuando algo que evitaste por meses de pronto te mira de frente. Se conocían del turno nocturno, los que llegaban tarde al gimnasio, cuando ya casi todos se habían ido. Entre ellos, con el tiempo, los saludos se hicieron sonrisa, y las sonrisas bromas, y las bromas se volvieron un idioma privado. Alejandro sabía que Marcos no entrenaba para exhibirse. Lo hacía por rutina, por control. Contaba repeticiones en voz baja y siempre traía una goma de pelo extra, por si alguien olvidaba la suya. Una vez se la ofreció a Alejandro. Era un gesto simple, pero Alejandro no se la olvidó. Alejandro corría demasiado y estiraba poco, pero siempre pasaba por la estación de poleas que le gustaba a Marcos. Decía que era por el espejo. Mentira. Le gustaba verlo concentrado. Lo miraba como quien reza. Semanas pasaron así, con una coreografía medida. Cambiaban discos, compartían bancos, limpiaban máquinas, nada más. Pero los detalles comenzaron a acumularse. Marcos esperaba por aguas y Alejandro venía detrás. Alejandro lanzaba chistes solo para verlo sonreír. Marcos empezó a hacerle preguntas, cosas pequeñas. ¿Qué música escuchaba cuando corría como si algo lo persiguiera? ¿Por qué siempre se iba antes de entrar a la sauna, aunque claramente quería quedarse? Alejandro respondía más de lo que pretendía. Le contó que tomaba café solo, que bailaba remixes espantosos de los 90, que detestaba las mañanas pero amaba terminar muerto después de un buen entreno. Y Marcos lo escuchaba con una atención que asustaba por lo tranquila. Esa noche llovía con fuerza, el gimnasio ya casi cerrado. Hicieron una última serie que casi los rompe. Rieron, el sudor les ardía en los ojos. Marcos le golpeó el hombro con el suyo. Alejandro le devolvió el gesto fingiendo naturalidad. ¿Mentira también? Ya no le salía ser casual. La tensión se notaba hasta en los silencios. En el vestuario el vapor era denso. La lluvia golpeaba los ventanales como si marcara un ritmo lento. Las duchas se apagaban una por una. Marcos se volvió hacia su taquilla. La toalla en su cintura estaba floja. Se rió diciendo que la gravedad no perdonaba. Iba a ajustársela, pero algo cambió. No la agarró. Se quedó quieto. Alejandro también. No sabía si mirar. No por pudor. Por todo lo demás. Pero cuando levantó la vista, no miró el cuerpo. Miró sus ojos. Y lo encontró ya observándolo con esa calma rara que aparece justo antes del primer beso. La toalla se deslizó al suelo. El sonido fue leve, pero pareció un trueno. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Marcos dio un paso más. Su mandíbula tensa, pero los ojos abiertos. Dijo el nombre de Alejandro esta vez con otra voz. Más baja. Más cierta. Y Alejandro se agachó para tomar la toalla, pero su mano fue detenida a mitad del camino. Marcos no la tomó. Cerró sus dedos sobre los suyos. Se quedaron así. El contacto fue breve pero profundo, como una confesión sin palabras. «Dime si me estoy equivocando», susurró Marcos. Casi no se escuchaba por el extractor. Temblaba. Y Alejandro se dio cuenta de que él también. No de frío. Era ese temblor que aparece justo antes de ser valiente. Alejandro no respondió con un chiste, ni con una salida fácil. Giró la mano bajo la de Marcos, entrelazó sus dedos y dio un paso adelante, hasta que el vapor les tocó la boca a los dos al mismo tiempo. El beso no fue inmediato. Primero fue el pulgar de Marcos en la mandíbula de Alejandro, luego su palma en la cadera, y por fin sus cuerpos alineados, firmes, quietos, como si supieran que no habría marcha atrás. Afuera, el trueno hizo temblar los cristales. Dentro, nadie habló. Pero algo ya había cambiado.
y no había vuelta posible. La mañana siguiente, Alejandro llegó al gimnasio con el cuerpo cansado y la cabeza en otro sitio. El cielo seguía gris, con restos de la tormenta pegados al asfalto. Había dormido poco, pero no por insomnio. Era otra cosa. Como si su cuerpo se hubiera quedado aún allí, en el vestuario, en ese instante exacto donde todo había cambiado. Marcos no estaba. Ni en la recepción, ni en la sala de pesas, ni en las duchas. Alejandro trató de no parecer ansioso, pero revisó su móvil más veces de las que admitiría. Ningún mensaje. Ni una reacción a las stories. Nada. Durante la rutina todo le pesaba más. La música sonaba ajena. La gente parecía moverse en cámara lenta. ¿Y él? Solo pensaba en cómo lo había mirado Marcos justo antes de besarlo. Como si lo hubiera querido hacer desde siempre. Y sin embargo, ahora había silencio. Al tercer día sin noticias, el estómago de Alejandro ya no pedía comida, solo respuestas. Salía del gimnasio cuando escuchó su nombre. Se giró tan rápido que casi se le cae la botella. Era Marcos, con sudadera, gorra y ese gesto contenido que usaba cuando no sabía si acercarse o salir corriendo. Necesitaba pensar, dijo Marcos sin saludo. Alejandro no respondió de inmediato, solo lo miró, no con reproche, sino con algo más peligroso. Espera, no fue un error, si es eso lo que crees. Marcos bajó la mirada, tragó saliva y luego alzó los ojos de nuevo. Pero si seguimos, no podremos volver a ser eso que éramos antes. ¿Tú quieres volver?, preguntó Alejandro directo. Silencio. Y luego una pequeña sacudida de cabeza. Negativa. Entonces no lo compliques, añadió Alejandro. No estoy pidiéndote que me prometas nada, solo que no desaparezcas como si nada hubiera pasado. Marcos asintió y esa misma noche lo buscó otra vez. Lo esperó junto a las máquinas de remo. No entrenaron. Solo se sentaron en la esquina más vacía del gimnasio, con 2 botellas de agua entre ellos y demasiadas palabras retenidas. ¿Sabes qué me asustó?, dijo Marcos de repente. Que me miraste como si ya supieras todo, y yo aún estaba intentando entender qué me pasaba contigo. Alejandro sonrió, pero sin burla. Yo tampoco lo entendía, pero nunca dejé de sentirlo. Esa noche no hubo beso, ni toque, ni vapor. Solo una confesión mutua que valía más. Pero el giro no llegó de ellos. Fue del entorno. A la salida, un compañero del gimnasio los vio juntos, riéndose. Nada más. Pero al día siguiente, Alejandro notó las miradas. No era paranoia. Eran esas pausas incómodas cuando alguien deja de hablar al verte. Los murmullos disfrazados de susurros. Y entonces, en la ducha, uno de los habituales soltó algo en voz alta. Cuidado con dejar caer la toalla. Que ya no se sabe. No fue una risa. Fue una provocación. Y nadie la corrigió. Alejandro lo ignoró. Pero al salir notó que Marcos ya no estaba. Ni en el vestuario, ni afuera. Nada. Le escribió. 1 vez. 2. Esperó horas. Nada. El nudo en el pecho volvió con más fuerza que nunca. Porque ahora no era solo duda. Era miedo. El mismo miedo de siempre. Que cuando se abren las puertas, alguien más las cierre por ti. A medianoche, cuando ya había perdido la esperanza, su móvil vibró. Un mensaje corto. ¿Puedes salir? Estoy abajo. Bajó sin pensarlo, con el corazón golpeándole el estómago. Y ahí estaba. Marcos, empapado, sin paraguas, parado junto a la moto. ¿Podemos hablar?, preguntó. No sé qué hacer. Todo me asusta, pero tú me calmas. Alejandro no dijo nada. Solo lo abrazó. Fuerte. Como quien encuentra a alguien después de una tormenta. Marcos temblaba, pero no por frío. Y entonces Alejandro lo besó. Esta vez bajo la lluvia, sin paredes, sin vapor, a la vista de quien fuera. Y al separarse, con el agua escurriéndoles por la cara, Marcos dijo algo que no estaba en los planes. No sé si puedo con esto solo. No estás solo, respondió Alejandro. Ya no. Y en ese momento el miedo cambió de forma, porque aunque seguía ahí, ya no los detenía. Solo los empujaba a decidir. Marcos no apareció al día siguiente. Alejandro entrenó solo, con el cuerpo en automático y la cabeza llena de preguntas. Las miradas en el gimnasio eran más evidentes. Alguien había contado algo. No sabían qué había pasado en el vestuario, pero las bromas veladas se multiplicaban.
Ese ambiente, que antes era rutina y refugio, ahora parecía un pasillo estrecho. Al tercer día, Marcos envió un mensaje. Corto, casi seco. Necesito espacio. Alejandro leyó y releyó esas dos palabras, mientras el sonido metálico de las pesas golpeaba de fondo. Era como si todo hubiera vuelto atrás, pero peor, porque ya no podía fingir que no había pasado nada. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, caminó por su piso y pensó en llamarlo, en ir a buscarlo. No lo hizo. Sabía que presionar no servía, pero el miedo se coló de todos modos. Miedo a perder algo que apenas empezaba. 2 días después, Marcos entró al gimnasio. Ojeras, barba de varios días, ni gorra ni sudadera, solo una camiseta mojada de lluvia. No buscó a Alejandro. Se fue directo a la sala de cardio y se subió a la cinta sin mirar a nadie. Alejandro lo dejó, hasta que, cuando terminó, se acercó con una botella de agua y se la puso delante. «Gracias», dijo Marcos con la voz rota. Se sentaron en un banco lateral donde nadie se acercaba. Había ruido, pero entre ellos se hacía silencio. Alejandro lo miró y vio el conflicto en sus ojos. No era arrepentimiento, era pánico. «No sé si puedo con esto», confesó Marcos en voz baja. «Todo el mundo me mira distinto. Mi hermano me escribió un mensaje raro. En el trabajo uno ya hizo una broma. Siento que me están apretando por todos lados». Alejandro tragó saliva. No era momento de frases bonitas. «Entonces dime si quieres parar», dijo despacio. «Si quieres, aquí acaba». Marcos lo miró, los ojos enrojecidos. «Eso es lo que me da miedo. Que no quiero. Pero tampoco sé vivir con esta presión». Alejandro sintió que algo se abría y dolía a la vez. «No tienes que elegir entre ellos y yo», respondió. «Pero sí tienes que elegir qué vida quieres». Marcos no dijo nada. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, respirando hondo. Alejandro esperó. No lo tocó. No lo apuró. Un momento después, Marcos levantó la cabeza. «Anoche mi madre me llamó», dijo. «Me preguntó por qué me veía tan raro. Casi se lo digo todo. Y luego me quedé en silencio. Estoy cansado de esconderme, pero me aterra decirlo en voz alta». Alejandro le puso una mano en la espalda. No un gesto casual, un ancla. «Yo no puedo decidir por ti, pero no voy a desaparecer». Marcos cerró los ojos, apoyó la frente en la mano de Alejandro y dejó salir un suspiro largo. El contacto, aunque mínimo, le devolvió un poco de calma. «¿Podemos salir de aquí?», preguntó al fin. No fueron a un bar ni a un sitio oscuro. Caminaban sin rumbo por Madrid, bajo un cielo todavía cargado de nubes. Pasaron por calles vacías, puestos cerrados, bares apagados. Marcos hablaba a retazos, Alejandro escuchaba. «Cuando te vi la primera vez», dijo Marcos de pronto, «pensé que eras de los que no se fijan en nadie, que solo venían a entrenar. Y cada vez que te reías, yo también. Y cada vez que me pedías que te espoteara, me temblaban las manos». Alejandro sonrió, breve. «Pues ahora ya no tiemblan». Marcos soltó una risa pequeña, rota. En un cruce, Marcos se detuvo. Lo miró. Y sin decir nada, le tomó la mano. No la escondió en el bolsillo. No miró alrededor. Solo la sostuvo. Alejandro se sorprendió, pero no se apartó. Era un gesto simple, pero enorme. «No prometo nada», dijo Marcos. «No sé si voy a poder con todo, pero hoy no voy a huir». Alejandro apretó su mano en respuesta. Cruzaron juntos la calle, con los coches pasando a lo lejos, y por primera vez en días Alejandro sintió que el aire no pesaba. No era un final, era un primer paso. Pero ese primer paso, en público, era más valiente que cualquier beso escondido. Esa noche, al despedirse, Marcos se inclinó y lo besó en la mejilla, rápido, torpe, como un adolescente. Alejandro no se rió. Lo abrazó, fuerte, y le susurró al oído. «Esto también cuenta». Marcos se quedó quieto, con la cabeza en su hombro, respirando hondo. Y por primera vez no parecía a punto de desaparecer. La llamada llegó un miércoles, a media mañana. Marcos estaba en su escritorio, revisando correos, cuando el nombre de su hermano apareció en la pantalla. No era raro que hablaran. Lo raro fue el tono. «¿Tú y ese del gimnasio, pasa algo?». Marcos se quedó en silencio. Ni siquiera intentó una evasiva. «¿Por qué preguntas?». «Porque alguien del trabajo de mamá lo vio. Vosotros de la mano, en Lavapiés. Ya sabes cómo es este barrio, y cómo es mamá». «No estoy haciendo nada malo». «No he dicho que sí, solo...». «Prepárate. Mamá está removida».
Y ya sabes que con papá no puedes contar. Esa tarde Marcos no entrenó. No contestó los mensajes de Alejandro, ni siquiera los leyó. Se quedó en casa, tirado en el sofá, con el móvil boca abajo. Todo lo que habían construido en las últimas semanas, incluso en los silencios, parecía de repente frágil. Como si bastara un comentario mal dicho para hacerlo trizas. Pero no era solo miedo. Era culpa. Culpa por no haberlo defendido, por dejarlo sin respuesta. Al día siguiente, Alejandro lo encontró en la entrada del gimnasio. No fue por casualidad. Había esperado. Sabía que algo pasaba. ¿Todo bien? Marcos dudó. Bajó la mirada pero no huyó. Mi madre lo sabe. Alejandro asintió. No hizo preguntas. Solo esperó. No lo llevé bien, añadió Marcos. No dije lo que debía, no te defendí, ni a mí. No tenías que hacerlo, no aún. Sí tenía, insistió Marcos con la voz baja pero firme. Porque me cansé de vivir a medias. Se miraron en silencio y luego, sin decir nada más, entraron juntos al gimnasio. Fue la primera vez que lo hicieron caminando uno al lado del otro, sin espacio de por medio. Pero lo peor no había llegado aún. Esa noche, Marcos recibió un mensaje de su jefe. Conciso. Tenemos que hablar. Al día siguiente lo esperaban en recursos humanos. La conversación fue ambigua. Algunas actitudes pueden generar incomodidad. Es importante mantener el clima profesional. Nada directo. Nada que se pudiera denunciar. Pero lo suficiente para que el mensaje quedara claro. No estaban echándolo, pero sí lo estaban empujando. Salió del trabajo con un nudo en el pecho. No fue al gimnasio. No fue a casa. Se sentó en un banco del Parque del Retiro, con el móvil en la mano, sin saber si escribir o desaparecer. Finalmente escribió. ¿Estás libre? No sé si quiero hablar, pero necesito verte. Alejandro tardó menos de 10 minutos en llegar. No preguntó. Se sentó a su lado, le ofreció una botella de agua y le puso la mano en la pierna. Marcos cerró los ojos. No sabía que dolía tanto vivir con miedo. Creí que ya lo tenía asumido. Pero me están quitando todo, poco a poco. No. Ellos están perdiendo lo que no saben valorar. Tú solo estás eligiendo dejar de esconderte. Marcos lo miró con los ojos vidriosos. ¿Y si me lo quitan todo? Entonces te quedas conmigo, respondió Alejandro sin dudar. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier beso. Porque no había promesa, ni dramatismo, solo una decisión compartida. Al día siguiente Marcos entró al trabajo como siempre. Pero algo en su cara había cambiado. Ya no bajaba la mirada. Ya no evitaba conversaciones, y cuando su jefe le hizo otra de esas preguntas disfrazadas de cortesía, él simplemente respondió: Mi vida personal no es tema de esta oficina. Ese mismo día pasó algo inesperado. Uno de sus compañeros, el más serio, el que nunca hablaba, se le acercó en la pausa del café. Mi hermano también lo está pasando mal. Si alguna vez quieres hablar, cuenta conmigo. No fue un abrazo, no fue apoyo explícito. Pero fue el primer gesto de humanidad en medio del miedo. Esa noche, Marcos fue al gimnasio. Buscó a Alejandro. No en la zona de cardio ni en la de pesas. Lo encontró en el vestuario, justo donde todo había empezado. Lo esperó junto a su taquilla. Hoy no vine a entrenar, dijo. Vine a agradecerte que no me soltaras cuando yo me solté. Alejandro se acercó, y esta vez fue él quien besó primero. Corto, firme, sin esconderse. Marcos lo abrazó y por primera vez en mucho tiempo no sintió que debía mirar hacia los lados. Ya no tengo miedo de lo que piensen, solo miedo de perder lo que estoy empezando a construir contigo. Entonces no lo pierdas. No pienso. Se quedaron en silencio, hombro con hombro. El gimnasio ya casi vacío. Pero esta vez no importaba, porque lo que tenían no estaba en duda. Estaba, por fin, en pie. La sala de pesas estaba medio vacía cuando Marcos entró. Era viernes por la noche, esa hora donde la mayoría ya tenía otros planes. Pero no él. No esta vez. Alejandro ya estaba ahí, ajustando los discos, sudado, concentrado. Lo vio al fondo y sonrió. No fue una sonrisa casual. Fue esa que solo aparece cuando lo que parecía improbable se vuelve real. Marcos se acercó sin prisa, pero con decisión. Ya no tenía miedo de que lo vieran. No lo ocultaba. Dejó su mochila al lado y se paró frente a Alejandro. Hoy entreno contigo, dijo.
¿Te atreves a seguir mi ritmo? Siempre lo he hecho, solo que ahora no pienso disimularlo. El entrenamiento fue distinto, no por los ejercicios, por cómo se miraban, por cómo se tocaban sin necesidad de esconder el gesto. Una mano en la espalda para corregir postura, un roce al pasarle la toalla. Detalles pequeños pero con peso real. Al terminar, Alejandro lo esperó junto a las duchas. No para repetir la escena del primer encuentro. Esta vez no había tensión, solo ganas de estar ahí. ¿Vamos a mi casa?, preguntó Marcos. ¿Seguro? Ya no quiero dudar. Subieron a la moto de Marcos. Madrid estaba encendida, pero lejana. Ellos iban por calles secundarias, esquivando el ruido. Cuando llegaron al portal, él no dudó. Sacó las llaves, abrió y lo dejó pasar primero. El piso era modesto. Marcos no se excusó por el desorden. Alejandro no dijo nada, no hacía falta. Lo importante estaba en cómo se miraban, en el silencio cómodo que había entre ellos. ¿Quieres algo? Sí. A ti. Marcos se acercó, no con prisa, lo tocó en el cuello, lo atrajo hacia él y lo besó. Fue un beso lento, sin fuego artificiales, pero con verdad. Alejandro respondió igual, con calma, como quien sabe que no tiene que correr porque ya ha llegado. Terminaron en el sofá, entrelazados. No hubo ropa volando ni frases de película. Solo dos hombres tocándose como si aún quisieran asegurarse de que el otro estaba ahí de verdad. ¿Sabes qué pensaba antes de ti?, dijo Marcos en voz baja. Que yo no podía tener esto, que esto era para otros, para gente que no tenía que cuidar cada palabra. ¿Y ahora? Ahora me jode no haberlo vivido antes, pero al menos ya no pienso rendirme. Alejandro lo abrazó más fuerte. Yo tampoco. Horas después, cuando todo se había calmado, se quedaron desnudos bajo una manta, sin prisa por dormir. ¿Tú crees que esto dure?, preguntó Marcos. No lo sé, pero esta vez pienso luchar para que sí. Yo también. Al día siguiente, Alejandro subió una historia en Instagram. Nada especial. Solo el café del desayuno, la moto de Marcos de fondo y una playlist sonando. Pero era suficiente para quien supiera mirar. Marcos la reposteó, con un emoji de rayo. Fue un pequeño gesto, pero no pasó desapercibido. Esa misma tarde, uno de los chicos del gimnasio, el que una vez soltó la broma en las duchas, se les acercó mientras entrenaban. Sois buena pareja, lo digo en serio. No hubo disculpa, pero tampoco burla. Era suficiente. Después de entrenar, fueron a Lavapiés a cenar. Mesas en la calle, cerveza fría, risas sin filtro. Se besaron ahí mismo cuando llegó la cuenta y nadie dijo nada. Ya no era esconderse, era vivir. Y cuando volvieron al piso, Alejandro se detuvo en la puerta, lo miró y dijo: «Gracias por no dejarte ir. Gracias por no soltarme cuando más lo necesitaba». Marcos lo abrazó por detrás. Pegó su rostro al cuello de Alejandro y susurró: «Esto no empezó con la toalla. Pero ahí fue donde dejé de mentirme. Y yo dejé de esperar a que algo pasara», respondió Alejandro. «Porque tú ya estabas pasando». Se besaron una vez más, sin testigos, sin miedo, con la certeza de que esta vez lo que tenían no era un momento, era un comienzo, y ya no pensaban dejarlo ir.